Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. En este momento te damos gracias, amantísimo Abba Kadosh, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, Dios nuestro, Señor y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y a ti, Espíritu Santo de Dios, que estás aquí con nosotros en esta tierra. La gracia para que pueda ser iluminada tu palabra, Señor, y no sea el pensamiento, el corazón, las intenciones o el deseo o la manipulación del hombre en tu palabra, Señor. Que ese ha sido uno de los problemas más grandes a través de los tiempos. La manipulación de la palabra, a conveniencia, por ganancia, por fama, por miedo. No lo sé, mi hermano. Algunos los amedrentaron y tuvieron que predicar de otra forma porque pues tuvieron miedo. Yo le quiero hablar de este momento, de algo que es muy importante para estos tiempos que vivimos, donde el mundo cristiano, los hijos de Dios, estamos en aflicción y en tribulación. Pero mire, y te damos gracias, Padre, tu palabra la hablamos en tu nombre, precioso Señor Jesús. Pero no le hablo de aflicción por la persecución, no le hablo de tribulación por causa de Cristo, como dice la palabra, que por causa de Él vamos a ser perseguidos y atribulados por causa de su nombre. Pero este es lo que yo creo. Yo pienso y creo que el mundo cristiano, en los países, salvo algunos países donde es prohibido, muy pocos países, y son perseguidos, sacrificados los cristianos, que sí hay algunos países en el mundo y que dice el Señor que tenemos que orar por ellos, y dice que se van cumpliendo las aflicciones de otros hermanos juntamente con nosotros en el mundo, dice la palabra. Entonces, sabiendo eso, que es muy triste, mi hermano, yo creo que en muchos de los países nosotros, las tribulaciones y las aflicciones que pasamos no son por causa de Cristo, sino por causa de la falta de sabiduría, de la falta del temor de Jehová en nuestras vidas, de la falta de la obediencia en la palabra y principalmente de la falta de fe. Porque el Señor es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios de lo imposible. Nosotros hacemos lo posible, pero Él es el Dios de lo imposible. Él puede hacer que un muerto que tenga varios días de estar enterrado salga de la tumba. Él puede hacer que una persona que no tiene un órgano le crezca. Un milagro creativo. Puede hacer maravillas, milagros, como que se detenga el mar tempestuoso, un tsunami, huracanes. ¿Cuántos huracanes han sido detenidos por la oración de los santos? Lo que pasa es que pues oramos y se detiene el huracán y decimos gracias, Señor, porque escuchaste la oración, pero hasta ahí, hermano, quedamos como los 9 leprosos. Pero bueno, si yo le quiero hablar de algo que el mundo cristiano y el mundo vive en aflicción y muchas veces necesitamos ser consolados, consuelo. El cristiano que dice que no necesita ser consolado por otro hermano, por un pastor, por un ministro, por la congregación, que no necesita consuelo cuando entra en una tribulación, o el que dice, no, es que yo solo recibo consolación directamente del Señor. Bueno, mi hermano, es un súper espiritual. Es una persona religiosa que no va a salir de ahí nunca, porque Él las puede todas. Él tiene comunicación directa con Dios. No necesita a nadie alrededor, no necesita juntarse con personas, solo es Él y el Señor. Pues no sé cómo será en el cielo, a lo mejor en el cielo esa persona estará ahí al par de Dios, ¿verdad? No lo sé, o tal vez solo al cielo irán los que son como Él, los demás no iremos, porque la palabra dice que tenemos que consolarnos, somos consoladores. Yo le preguntaba a alguien, le decía yo, ¿cuántos consoladores hay en la palabra? Le decía yo. Antes de eso, para terminarle, un hijo de Dios siempre va a necesitar consuelo. Por eso el Señor nos juntó como iglesia. Y Él vendrá por una iglesia, Él no vendrá por ministros que hicieron milagros y sanidades.
Él vendrá por su iglesia, limpia, resplandeciente, sin mancha, que fue obediente a la palabra. No fue obediente a lo que le predicó solamente el pastor en un púlpito. No solo a eso, a toda la palabra, uno que lee la palabra, que es enseñado en la palabra y que camina en la palabra, que cada día muere a sí mismo para parecerse más a Cristo, que busca la santidad, porque Él nos santificó, pero nosotros debemos de santificarnos más. Y ahí no necesita que nos prediquen, porque nosotros sabemos discernir. El Hijo de Dios tiene su Santo Espíritu y puede discernir lo bueno de lo malo, las malas intenciones de las personas que vienen con cara bonita y que vienen con doble intención a hacer daño. Bueno, y si usted no tiene el discernimiento de espíritu, que es uno de los 9 dones, pues pídale al Señor. Dice, probad los espíritus, dice el Señor. Porque necesitamos discernir, mi hermano. Usted no vea con los ojos naturales. Discierna en el espíritu, sin necesidad de caer en la religiosidad, de decir, no, hermano, yo siento del Señor que este varón no trae buenas intenciones. Cuidado, esa es mentira del diablo. Una persona que habla así es una persona que está por encima de todos y que solo él puede ver, nadie más mira, solo Dios le revela a él y solo Dios habla con él y los demás, todos quedamos viéndolo a él a ver qué va a decir él. Bueno, eso pasaba con Moisés, pero ya no hay Moisés en la tierra, mi hermano. Y qué bueno que no hay Moisés, porque bendito Moisés todo lo que tuvo que sufrir, lo que pasar. Bueno, y eso es lo que leemos ahí. Yo no sé, yo por lo menos yo no hubiera aguantado, a mí me hubieran prohibido la tierra prometida mucho antes. Moisés tuvo que aguantar muchísimo, creo que 120 años hasta que falleció. Ahora ningún hombre llega a 120 años, bueno, hasta donde yo conozco, salvo 1 o 2 en alguna parte remota del mundo, donde el clima es perfecto, no hay nada fabricado, los vegetales, todo es natural, no tiene contaminación, no hay pesticidas, no hay herbicidas, no hay nada, todo es natural. Tal vez allá hay esa gente que duermen 12 horas, que comen, hacen ejercicio y yo no sé, pero hasta ahorita yo no conozco un varón que dure 120 años. Si me pongo a buscarlo en el internet lo voy a encontrar. Pero el hecho es que le quiero decir lo que Moisés sufrió. Qué bueno, mi hermano, porque sería triste que un hombre llevara la carga de la iglesia rebelde y viendo por sus propios intereses, en sus banalidades, como está la mayor parte de la iglesia de Cristo, de las denominaciones que reconocen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, y eso es triste, mi hermano, porque todos pensamos que estamos bien y todos pensamos que vamos para el cielo. Usted le pregunta, usted entra en una congregación y usted dice, ¿todos van para el cielo? Sí, amén, aleluya, hermano, vamos para el cielo. Pero verdaderamente si nos preguntáramos nosotros mismos, ¿voy para el cielo? Así como estoy, quedaríamos faltos. Quedaríamos faltos porque nadie entrará al cielo si verdaderamente no caminó. No importa lo que digan, no importa lo que le hicieron, no importa todas las excusas. Más, mire, cuando veamos el resplandor, si es que vemos el resplandor de Jesucristo, cuando le digo si es que vemos, no me estoy excluyendo. Lo que le digo es que yo también soy parte, que debemos de esforzarnos, caminar y perseverar y buscar del Señor y clamar su misericordia. Dame, Señor, la perseverancia final, la fe para poder llegar a aquel día y haber cumplido, Señor, y tener el aceite, que alcance el aceite y ser una de esas 5 vírgenes prudentes. Eso no está fácil, mi hermano. Los tiempos que vivimos, porque los tiempos son atribulados por enfermedades. Oramos y las enfermedades siguen. Por situaciones económicas, diezmamos, ofrendamos y siguen. Y yo tengo algo que hablar del diezmo y las ofrendas, pero eso será después. Y por problemas familiares, los hijos, el mundo como está cambiando, todas las cosas se salen de control. Bueno, y todos los pastores y los ministros dicen que es que el mundo ya se va a acabar y que el Señor ya está pronto a venir. Pero el hecho, mire, que eso no es nuevo, que le digan a uno que el Señor ya va a venir, que el mundo ya se va a acabar. Algunos que son atrevidos y se atreven a dar fechas y dicen, mano, yo no creo que pasemos del 2030. Eso se llama ser un atrevido uno, porque el Señor habla en su palabra de la venida de Él.
Otros dicen, mire hermano, ya estamos a punto, hermanito. Dice, un día de esto nos vamos a levantar y ya vamos a estar en su presencia. Sí, porque tal vez se murió, pero no porque Cristo vino. Porque la venida de Él, solo Él la sabe, dice. Ni siquiera los ángeles la saben. Solo el Padre en su potestad. Y el Señor Jesús y el Espíritu Santo, porque es el mismo Dios. Entonces, el hecho de que el Señor se fue y dijo, cuando iba en las nubes, dijo hace 2000 años, dijo, he aquí yo vengo pronto, dice. Así le dijo también en la revelación a Juan. Y desde ahí se está proclamando que el Señor está pronto a venir. Claro, porque nosotros estamos metidos en el tiempo. Él está fuera del tiempo, en el Kairos. Entonces, le digo, el mundo está atribulado, lloramos, estamos desconsolados, situaciones que pasan. Hoy le dan una buena noticia de que, mire mi hermana, que pasó esto, y cuando usted llega a su casa le dan otra mala noticia y otra vez. Y uno dice, Señor, tú eres mi fortaleza. Y está bien, eso es válido porque así Él es nuestra fortaleza. Pero volvemos otra vez a necesitar consolación. Necesitamos ser consolados. Ya no digamos cuando perdemos un familiar. Eso es más duro. Aunque sabemos que se fue con el Señor. Cuando no se fue con el Señor, eso yo no sé, mi hermano. Pero cuando se fue con el Señor nos queda la alegría en el espíritu, pero el dolor en el alma. Nuestra alma queda desgarrada. Necesitamos la consolación, dice. Bueno, y porque yo le dije que usted era un consolador, necesitamos consolarnos. Ser de un mismo sentir, dice el Señor, reír con los que ríen y llorar con los que lloran, dice. Y cuando le habla del consolador, todo el mundo, todos entendemos, y así es correcto, de que el consolador es el Espíritu Santo. Ese es el consolador, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo. Así nos han enseñado. Pero resulta y sucede que el Padre es la fuente de la consolación. Él es el consolador. Jesucristo es el consolador. El Espíritu Santo es el consolador. Y usted y yo, la iglesia, también somos el consolador. Usted dice, bueno, ¿y eso cómo es, mi hermano? Está mal, usted ya se volvió loco, dice. Ya se perdió en la Biblia, dice. Bueno, usted no va a ir por la calle diciendo, oh, mire, ahí va el consolador. No, mi hermano. Esa es una acción de nosotros cuando vamos a consolar a alguien más. Bueno, yo no sé si usted, aún hasta los que no son cristianos, les ha tocado consolar. Porque los que no conocen de Dios sienten el dolor. Y tienen que consolarse unos con otros. Bueno, se convierten en consoladores. La diferencia es que cuando el consolador, el Espíritu Santo, está dentro de usted y de mí, Él es el consolador. Y usted va a consolar con la consolación que usted ha recibido. Ahorita lo vamos a leer, no se preocupe. El consolador, el Espíritu Santo, dice. Cuando leemos mire, y hay bastante palabra, pero para hacer corto el mensaje, no tan largo, yo saqué algunos versículos, no para que usted me crea, sino porque así lo dice la palabra. Dice en el libro de Juan, el capítulo 14, el verso 26, dice, más el consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hablando el Señor Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice. Bueno, fíjense lo que dice aquí. Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué cosa les va a enseñar? ¿Qué cosa va a enseñar el Espíritu Santo? La iluminación en la palabra, a entender la palabra, a poder caminar. ¿Pero quién? El Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está iluminando la palabra, el hombre camina como hemos caminado por años, por la pura misericordia. Por eso hay tantas denominaciones, por eso hay tantas iglesias. Yo me enojo, me voy de la iglesia y armo otra iglesia por allá y le pongo el nombre. Y como estoy hablando de Dios y estoy orando por las personas y las personas necesitan ser consoladas, las personas vienen y dicen, ay hermano, gracias porque qué lindo, nadie me hacía caso, pero usted oró por mí, oró por mi esposa y oró por esto y lo otro. Y entramos en
la conmiseración del alma, que necesitamos que nos consuelen, porque nos golpearon, porque esto, porque lo otro, y el hecho que se dividió una iglesia, se dividió una denominación, y así se dividieron montones de denominaciones, que no voy a entrar en eso, que no vale la pena. Y todos nos peleamos, unos tienen razón, yo tengo razón, el otro tiene razón, y el hecho, mi hermano, dice la palabra que Él va a enseñar todas las cosas, Él va a iluminar todas las cosas, el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A aquellos que recibieron a Jesucristo, aquellos que fueron llenos de su Santo Espíritu, aquellos que caminan en la santidad, aquellos que le buscan, aquellos que aunque fallen van a continuar en la humildad, en la sencillez, no en la fama ni el dinero. Eso puede tenerlo un hombre, pero es más fácil caminar en los caminos de Cristo sin ser millonario, sin ser famoso. Porque cuando usted es famoso, mi hermano, yo no sé cómo será eso porque yo no soy famoso, pero eso yo he mirado a muchos programas y eso es terrible, una persona famosa. Pero el hecho, bueno, el Señor lo apretaban cuando caminaba porque andaban atrás de los milagros. Él os enseñará todas las cosas, dice. ¿Cuáles cosas? Bueno, las de ahora. ¿No va a enseñar la Biblia? No, la va a iluminar porque la Biblia ya está, la va a iluminar. La va a mostrar cómo es la revelación, ya está en la palabra. Él la va a iluminar para que la entendamos para estos tiempos. Y les recordará todo lo que yo os he dicho, dice. Bueno, ¿y qué va a recordar el Señor? Si usted no lee la palabra, Él no le puede recordar. Si yo no leo la Biblia, ¿qué me va a recordar? La persona que no lee la Biblia no le puede recordar nada del Espíritu Santo. Es más, mire, lo primero que habríamos de hacer es aprender los 10 mandamientos, los frutos del Espíritu y los 9 dones, los 7 espíritus de Jehová, porque son formas que nos ayudan, lo tenemos dentro. Es beneficio para nosotros a la hora de orar, a la hora de clamar, a la hora de hablar. Eso es básico, mi hermano, como el A, E, I, O, U de un cristiano. Y otras cositas más. Pero dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Cristo está diciendo, yo les digo que mi Padre, 1, yo 2, 3 el Espíritu Santo, 3 personas. Él vendrá, dice. Cuando leemos en Juan 16, 7, dice, hablando de la obra del Espíritu Santo, dice, el Señor les decía a los discípulos, a los con los que Él hablaba, dice, pero yo os digo la verdad, dice. Bueno, el Señor siempre habló la verdad, pero ahí les está hablando de alguien que ellos sabían, habían oído hablar de Él, porque el Espíritu Santo caminado desde el 2 versículo de Génesis 1, hasta todo el Antiguo Pacto, hasta que viene en el Nuevo Testamento, y el Señor ya lo presenta, porque Él habla, está con ustedes, dice, está dentro de ustedes. Y cuando Él entra por la puerta después de su resurrección, dice, recibid el Espíritu Santo y sopló. Bueno, eso tiene un entendimiento. Pero aquí, esto es cuando Él está diciendo, hoy sí, a partir de ahora, dice, yo les digo la verdad, dice. Cuando yo me vaya, dice, Él va a venir, dice. Porque si yo no me fuere, dice, Él no vendrá, dice. Y si yo me voy, lo voy a enviar, dice. Y también dice, yo rogaré a mi Padre para que Él lo envíe, dice. Y Él dice, y mi Padre les enviará otro consolador. ¿Por qué otro? Porque Cristo es un consolador. ¿Por qué otro? Porque el Padre es un consolador. Porque es el mismo Dios en 3 personas. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, 7, nos habla de la obra del Espíritu Santo. Ok, el Espíritu Santo está aquí en la tierra, mi hermano. Claro, Él es Dios, Él va y viene al cielo, Él está en todas partes, Él es omnipresente. Pero el Señor está diciendo que aquí está, la obra del Espíritu Santo es ahora con la iglesia, está preparando la novia para que la novia se presente limpia, blanca y resplandeciente, sin mancha delante del novio, del Señor Jesús cuando venga. A los que creemos, a los que hemos recibido eso, la obra del Espíritu Santo. Cuando leemos Isaías en el verso 51, en el Isaías 51, 12, hablando del consuelo para Sión y hablando también
de el Señor Jesús, de la venida de Él, es como una palabra profética. Dice en el capítulo 51, verso 12, dice, hablando el Señor a Israel, y le dice, yo soy vuestro consolador, dice. Ese es Jehová, Yahweh. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Dice. Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, verso 13. Y empieza a hablar de la grandeza y la maravilla del Señor. Yo soy tu consolador, dice. ¿Quién consoló a Israel todos esos miles de años? Israel hasta la venida del Mashiach. Cuando Israel lloraba, cuando fueron deportados, Él era el consolador. Él traía a aquellos siervos de Dios que traían palabra para que Israel volviera a levantarse en fe. Isaías 51 dice, yo soy vuestro consolador, dice el Padre. Él es la fuente de la consolación. Cuando usted lee el Salmo 94, 19, dice el salmista, escuche bien, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Salmo 94, 19. En la multitud de mis pensamientos. ¿Y cómo eran esos pensamientos? Para que las consolaciones del Padre alegraran el alma. Bueno, mi hermano, esos eran pensamientos de dolor, de tristeza, de angustia, de persecución. Pero la consolación de Él, de tenerlo a Él como Padre, de su palabra, leer su palabra, sus promesas, de tener una comunión con Él en la santidad, de la intimidad, de una vida de oración con Él, de una vida de búsqueda de Él, de leer su palabra, de humildad, que es lo que más necesitamos en estos tiempos los hijos de Dios. Tus consolaciones alegraban mi alma. Bueno, no le solucionaban el problema, hermano. Pero uno sabe, el salmista cree de que Él está en control, que Él tiene la solución, que Él hará si yo confío. Mis pensamientos, dice, donde trabaja el enemigo estos tiempos, donde somos atacados, donde viene la duda, donde vienen los problemas, los rencores, las envidias, todo eso salen del corazón, pero se fraguan aquí en la mente, los maquinamos y le damos pensamiento. Allí es donde tiene que entrar la consolación de Él. En ese tiempo dice, el salmista decía, tus consolaciones alegraban mi alma. El consolador alegra nuestra alma, nos da convicción, nos fortalece. ¿Por qué? Porque vive dentro de usted, porque mora dentro de nosotros, porque no está contristado, porque no lo tenemos apagado. Pero si está contristado, mi hermano, la llama de tu espíritu se apaga porque no le das el espacio a su Santo Espíritu que mora dentro de Él. Es la obra de Él. Cuando leemos Romanos 15:5 dice, pero el día de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, la fuente, Él es la fuente de la consolación, como le dije, os dé un mismo sentir. ¿Y por qué dice paciencia y consolación? Dice un mismo sentir entre ustedes. Porque eso es lo que necesita la iglesia. Necesita este varón que está aquí. Y necesita usted. ¿Para qué? Para que seamos de un mismo sentir. Bien, no está hablando de aquí. Está hablando de paciencia y consolación. Porque mi hermano, ¿en qué iglesia no hay hermanos que tienen problemas, situaciones difíciles, pérdidas de familiares, de trabajo, divorcios, tantas cosas, enfermedades terribles? Necesitamos consolar, pero no está hablando, hermano, de una consolación pobrecita, mi hermana. No, Señor, no es esa la consolación. Es lo que yo puedo hacer por mi hermano, por mi hermana. Aquí estoy, mi hermana.
Y gracias le doy a mi Padre Celestial porque en esta casa donde yo pertenezco nos enseñaron a no dar el pésame. Porque eso es una vagabundería del mundo. La acompaño en su pesar. Mentira si nunca estuviste ahí. Lo siento mucho, Dios lo tiene en el cielo. ¿Cómo sabes tú? Esas son palabras vacías. Uno tiene que tener sabiduría, pero el acompañar a alguien es cuando somos unidos, cuando caminamos en una iglesia como familia, cuando estamos en familia y verdaderamente somos familia entre hermanos, primos o lo que sea. Yo voy a mostrar el carácter de Cristo y voy a amar a aquellos que me son difíciles. Pero cuando yo voy a un velorio, a mí me gusta escuchar lo que va a hablar mi pastor porque eso es hermoso. La palabra que da siempre. No es una palabra sobre el féretro que está ahí, es una palabra sobre los vivos que necesitan a Cristo. Y yo le doy gracias al Señor porque cuando yo llego, yo voy y doy un abrazo y sé cómo ha sido mi caminar y yo sé lo que puedo decirle y lo que no puedo decirle. La persona en el momento ni lo escuchará, pero después con el tiempo se recordará. Por eso cuando una persona pone lo acompaño en su pesar, eso es mentira. Lo acompaño en su dolor, eso es mentira. Eso es algo pasajero en el momento. En cuanto sale la persona ahí, se va para el baile, se va para allá. Entonces no lo está acompañando en su pesar. Solo fue para que lo miraran ahí. Perdone por salirme un poquito de aquí. Eso no es un consuelo. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros el mismo sentir en Cristo Jesús. ¿Y cómo fue Cristo? Bueno, ahí está el ejemplo. ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo nos vamos a consolar? ¿Cómo vamos a tener paciencia unos con otros? Bueno, hermano, es bien difícil porque por cualquier cosa nos vamos de la iglesia. Este que está aquí, por misericordia, Dios lo ha guardado. Este que está aquí, por misericordia, Dios lo ha guardado. De no agarrar sus patitas, mire, y buscar otra iglesia. Porque no tenemos paciencia. No esperamos en el Dios de los cielos. Porque no somos capaces de consolarnos unos con otros. No estoy hablando de apapachar el pecado, mi hermano. No estoy hablando de apapachar un haragán, una haragana, un aprovechado, una aprovechada. No, porque hay que tener sabiduría. Es que somos indolentes al dolor de los demás, a las situaciones de los demás, porque yo ya tengo enfermedades en mi familia, ya tengo falta de trabajo, ya tengo suficientes problemas, ya no me alcanza. Pero bueno, el hecho es que Él dijo, el Dios de toda consolación y de toda paciencia, os dé, dice, entre vosotros. ¿Entre quiénes? Entre los que estaban allí enfrente del Señor Jesús. ¿Y entre quiénes? Entre los que juntamos en una iglesia. Bueno, y si la iglesia tiene 2,000 personas, o 3,000 o 5,000, bueno, usted no va a poder llevarse entre todos, pero por lo menos a los que están alrededor suyo. Algunas células tienen ellos, alguna forma de poderse conocer entre ellos. No lo sé, yo nunca he estado en una iglesia grande. Pero si usted va a una iglesia como un monje solo, ermitaño, y nadie solo así, bueno, mi hermano, yo no sé cómo será ahí la comunión entre los hermanos, no lo sé. Un monje cartujo como es en la iglesia católica, se retiran a orar y toda su vida es una vida de oración. Que haya este mismo sentir entre ustedes, dice. Bueno, el Padre es la fuente de la consolación, Él es el consolador. El Espíritu Santo es el consolador. Mire lo que dice 2 Corintios 1:5, dice. Porque de la manera que abundan en nosotros, dice el apóstol Pablo, de las aflicciones del apóstol Pablo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, dice, bueno, porque el Pablo sí podía decir, yo estoy siendo afligido por causa de Cristo. Todo lo que Pablo pasó, no Saulo. Saulo vivió una vida muy linda y hermosa, con billete, con poder y con todo, por causa de la iglesia, no del templo, de la religión judía, de los judíos. Pero cuando lo hicieron Pablo, ahí sí empezó a tener aflicciones por causa de Cristo.
porque usted y yo tenemos que tener aflicciones, pero no por causa de las malas decisiones, no por causa de mi mal carácter, no por causa de los problemas que yo tengo en el trabajo, no por causa de ser un mal padre, una mala madre, un mal esposo, una mala esposa. No por causa de un mal cuidado para mi alimentación, para mi dormir, porque paso metido en el teléfono a las 24 horas. No. Esas no son aflicciones, esas son consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Porque aquí está la palabra, ahí está la vida. Si usted quiere saber cómo comportarse con su esposo, vaya a la palabra y a sus rodillas. Y también consulte con sus pastores, ¿verdad? Eso es principal, los ancianos. Pero de la manera, 2 Corintios 1:5, que abundan en nosotros las aflicciones. Mire, Pablo está diciendo, abundan, dice, las aflicciones en nosotros, en Corinto. Abundan las aflicciones de Cristo en nosotros, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Cristo es nuestro consolador. Ahí dice el apóstol Pablo. Así como abundan las aflicciones, así abundan también por el mismo Cristo, el mismo Señor vino, dice, y abundan sus consolaciones. La consolación de Yeshua sobre él. ¿Quién era el que consolaba a Pablo? Está diciendo, Cristo es el que nos consuela. Perdón. 2 Corintios 1:5, se lo voy a leer despacito. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, porque está siendo afligido por Cristo, entonces Cristo le va a dar otra cosa también. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El Padre es la fuente de la consolación, el consolador. Cristo es el consolador. El Espíritu Santo es el consolador que está aquí en esta tierra y vive dentro de nosotros. Usted dice, ¿y yo por qué soy consolador? Como le dije al principio. Bueno, seguimos leyendo 2 Corintios verso 1, 2 Corintios capítulo 1, verso 3 al 5. Fíjense lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está bendiciendo al Padre. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Va de nuevo. 2 Corintios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Porque ese Padre de misericordia necesita tener hijos de misericordia. Ese Dios de toda consolación es el consolador. ¿Para qué? Verso 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Díganos conmigo, tribulaciones. Verso 4. En el cual, ¿cuál? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Y para qué nos consuela? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. De gracia recibiste, dad de gracia. Y la gente dice, hay que orar, sanidades y todo eso. Pero también por su gracia somos consolados. ¿Y qué va a hacer usted cuando usted ha recibido esa consolación? Ha recibido al consolador, que es el Espíritu Santo. Usted va a consolar a otros. ¿A quiénes? A los que el Espíritu Santo le ponga, hermano. Porque mire, si usted se va a buscar, usted no va a terminar ni va a poder dormir, porque hay mucha gente que pasa desconsolada en este mundo. Pero usted, como es y yo, somos guiados por su Santo Espíritu, usted tiene que ser guiado. Y usted se va a levantar en la mañana y dice, Señor, dame a alguien a quien yo pueda consolar con la misma consolación con que tú me has consolado, porque tú, el consolador, vives en mí. Espíritu Santo, porque tú, Señor, las mismas tribulaciones y aflicciones
que pasan mis hermanos en el mundo, las que pasaste tú, también nos consuelas, Señor. Tú eres mi consolador precioso, Yahshua Elohim. Padre maravilloso, tú eres la fuente de la consolación. Tú eres el consolador. Y yo, Señor, al recibir esa consolación, puedo consolar a otros, a los que tú pongas por delante de mí. Yo no voy a andar buscando a quién consolar, porque entonces no le va a alcanzar la vida, mi hermano. Pero siempre el Espíritu Santo le va a poner a alguien a quien usted pueda consolar. ¿Cuándo? Bueno, usted le tendrá que pedir a Él y decirle: Espíritu Santo, aquí estoy. Quiero glorificarte, Señor. Quiero glorificar a mi Padre Celestial. Quiero glorificar a mi Señor Jesús. Así dijo David, dijo: hay alguien a quien yo pueda tener misericordia, dice, de la familia de Saúl que haya quedado, y le trajeron a aquel lisiado. Bueno, Él también tuvo misericordia de nosotros, mandó a su Hijo, porque nosotros estábamos lisiados, olvidados, hasta que Él vino y nos recogió y nos lo sentó a la mesa y nos vistió, nos limpió, nos bañó y nos purificó con su sangre. Su Santo Espíritu nos ha lavado, nos ha santificado para que nosotros, de esa consolación que recibimos, podamos consolar a otros. No es ir a llorar con aquel y ahora somos dos llorando. No, mi hermano. Es que usted va a mostrar al Consolador, con que usted ha sido consolado, la consolación a aquellos que están desconsolados en el mundo. Y usted dice: hermanos, y más bien yo necesito consolación. Bueno, pues lo que necesita no es consolación, lo que necesita es que el Espíritu Santo venga a su vida o avive el fuego que está dentro de usted, para que se vuelva a prender en fuego. Avive la obra de estos tiempos, se cumpla. Eso es lo que necesitamos. Que el Espíritu Santo avive el fuego dentro de la iglesia. Porque nosotros hemos sido consolados, mi hermano. Cuando hemos ido a velorios de familiares de hermanas, a usted le va a parecer loco esto. Pero yo, que está aquí, he ido a danzar enfrente. Y la gente puede decir: eso es una falta de respeto. Sí, porque no lo puede entender. Eso no se entiende en la parte mental, porque en la parte del alma no se entiende. Pero cuando usted está en un féretro de alguien que caminó con Cristo, que está en el cielo, usted se regocija en el espíritu. En el alma puede estar dolida, pero el espíritu está por encima del alma. Y nos regocijamos y danzamos y decimos: gracias, Señor, porque ya no sufre más. Ya ganó la prueba, está delante de ti Y podemos danzar como hijos de Dios. El mundo dirá que está loco, que estoy loco. Bueno, mi hermanito, no lo entenderá, no hay problema. Usted no se preocupe. Honrosa es a Jehová la muerte de sus santos, dice. En el cielo no están tristes los ángeles, mi hermano, cuando un hijo de Dios muere, se va. Allá están regocijados y alegres y felices, que la sangre de Cristo valió la pena, porque uno que se salvó va entrando. Y los que estamos aquí llenos del Santo Espíritu, ¿estamos llorando? Sí, pero nuestro espíritu se regocija y podemos danzar y poner cantos de adoración y glorificar su santo nombre. Yo bendigo el nombre de nuestro amado Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, que ha sido enseñado de esa forma, porque tenemos que regocijarnos. Esa es la consolación que tenemos, que Él nos dio vida, que Él derramó su sangre por nosotros y nosotros podemos mostrar eso a otros. Sanad enfermos, levantad muertos. Nos falta llegar a eso, pero Él lo dijo, y si tenemos su Santo Espíritu dentro de nosotros, podemos consolar a otros. Pero primero tiene que formarse eso en la iglesia, consolarnos unos con otros, el Dios de toda consolación y de toda paciencia, para que esté entre vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. La iglesia puede estar clamando por avivamiento, pero si no hay una unidad entre ellos, no hay un amor, no hay un perdón, estarán orando por años y años y años y años y no vendrá. Si está esperando que el Espíritu Santo arregle un problema entre dos personas, no lo va a hacer. Es la persona que tiene que venir y humillarse y pedir perdón. O ha perdido el ministro, tendrá que decir: hermano, antes de que venga la Santa Cena el otro domingo, ahora es el tiempo, pídanse perdón. Si no quieren avergonzarse, pasar enfrente a pedir perdón, que eso es lo que le agrada al Señor. Humillarnos y pedir perdón, eso le agrada al Señor. Pero perdón de corazón, pero no queremos ser expuestos.
Porque los verdugos después nunca olvidarán que pasamos enfrente a pedir perdón y dirán, mira, aquel es así, aquel es así. Pero ese es el hombre, el Señor mirará el corazón. Una iglesia tiene que estar unida de un mismo sentir. ¿Y qué necesita? La paciencia para podernos llevar las cargas unos por otros, soportados unos con otros. Y luego consolarnos unos con otros. Cuando el Señor mire esa unidad, ese amor entre nosotros, por causa del Dios de toda consolación, del Consolador que nos fue mandado del cielo por el Padre. Entonces vendrá el Espíritu de fuego y poder sobre una iglesia. Es tan fácil, pero tan difícil porque nuestro corazón y nuestra mente están duros. Perdido, si usted escucha este mensaje, puede decirle, Señor, yo he sido consolado con esa consolación tan grande. Y no es de lágrimas, Señor, sino que yo no era nadie, estaba perdido, Señor. No tenía nada, no tenía ciudadanía, no tenía identidad. Estaba condenado al fracaso, Señor eterno. Pero por tu gracia, tu misericordia, enviaste la consolación, Señor, que fue el Consolador Cristo, para venir, Señor, y levantarme, vestirme y hacerme un hijo tuyo por causa de la sangre del Cordero. Y aún, Señor, mandaste tu Santo Espíritu para prepararme, para fortalecerme, para guiarme, para que yo sea luz, Señor, para que yo pueda consolar a otros cuando yo he sido consolado por ti. Esa debe de ser nuestra oración, nuestro caminar. No el quejarnos, no el andar renqueando. Hay tribulaciones, hay aflicciones, claro que sí, mi hermano. Pero nunca podemos perder la fe y la convicción de que fuimos consolados por Él. Y nosotros debemos de consolar a otros. El Padre es la fuente de la consolación y el Consolador. Jesucristo es el Consolador que vino. Y las mismas aflicciones que pasó Él hemos de pasar nosotros, y asimismo la misma consolación viene de Él. Nos dejó el Consolador, que es el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, para consolarnos en nuestro caminar, y asimismo nosotros, en la inhabitación de su Santo Espíritu, poder consolar a otros y ser luz y sal. Clame esto delante del Señor para su iglesia, para usted, para su familia, porque es lo que dice su palabra. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, que nadie hay fuera de ti más otro consolador, Padre amado. Gracias, precioso Señor Jesús. Nos consolaste, Señor, y nos consuelas en las aflicciones, como tú mismo pasaste, Señor, y fuiste consolado, Señor, cuando estabas en aquel jardín de Getsemaní, Señor. Oh, Señor, danos gracias para no olvidar que tú eres nuestro Consolador, Espíritu Santo, y asimismo podemos consolar a otros, Señor. No importa cuál fuera nuestra situación. Te decimos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.